Este te lo pones acá. Pero primero el moderador, ¿no? El coordinador, él va a hablar primero. Sí. Ah, todavía no vas a empezar. Póntelo en el bolsillo, este te lo pones acá. ¿Qué recomiendan, cerrar o dejar abierto? Además del doctor Castillo, ¿algún otro ponente? ¡Wow! Tenemos más asistentes que ponentes. ¡Qué cosa más impresionante! Sí. Muy bien, pues, ¿podemos empezar? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes, por estar presentes en esta sesión, que es la primera y única sesión presencial de la mesa de procesos electorales comparados que se está llevando a cabo en este Congreso Internacional de Estudios Electorales de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales,
en cooperación con la Universidad de Medellín y muchas otras instituciones que están anunciadas en el programa. Vamos a iniciar esta mesa. Tenemos la presentación de dos ponencias y agradecemos muchísimo a las personas que nos acompañan de manera presencial, a aquellos que estén observando por los canales de las plataformas de la SOME, también les damos nuestro saludo, y sobre todo a aquellos que nos verán en el futuro, porque lo bueno de esto es que se queda grabado en YouTube y las personas lo pueden revisitar y volver a ver cada vez que quieran. De tal suerte que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Me da mucho gusto darle la palabra al doctor Jorge Luis Castillo Durán, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien nos presenta su trabajo, Análisis del impacto en procesos electorales a partir de la comunicación de gobierno. Tiene usted 15, 20 minutos, lo que necesite para hacer su presentación, doctor Castillo. Muchas gracias. Gracias, doctor Valdés, gracias al público asistente, espero no aburrirlos mucho. La presentación está apoyada en una hipótesis que el doctor Valdés no comparte, pero bueno, estamos en una discusión académica en la cual, y hay otras personas que no la comparten, en las que básicamente se apoya en decir que la comunicación, la forma en la que los gobiernos se comunican, incide en la aceptación de una imagen que puede ser real o no de los gobernantes, pero que favorece su legitimidad, su gobernabilidad, su forma de ejercer el gobierno. La contraparte se apoya en decir, no, no es la comunicación, es la forma de ejercer el gobierno, independientemente de la comunicación, lo que favorece la aceptación. La hipótesis que yo sostengo es que la comunicación sí influye porque de la manera en la que nos comunicamos influyen muchas cosas, desde la vida cotidiana como las relaciones personales, públicas, hasta la vida institucional, en la manera en que nosotros entendemos lo que están haciendo las instituciones y cómo nos lo comunican. Nosotros apoyamos y favorecemos el actuar institucional. Entonces, no es que la institución por sí misma se traduzca en una dinámica social, sino que a partir de cómo se comunica, la dinámica social se adapta o apoya a esa institución. Por ejemplo, el mismo Instituto Nacional Electoral, que se comunica permanentemente para decir tienes que votar porque es importante tu participación, nos hace que vayamos a votar. Si no existiera una comunicación efectiva que nos dijera vamos a votar, pues a lo mejor no lo haríamos porque no entenderíamos por qué tenemos que ir a votar. Si eso es algo a lo mejor un poco ajeno a nuestra dinámica de vida cotidiana. Entonces la comunicación, la manera en la que los gobiernos comunican, favorece la actuación de gobierno, pero también favorece los procesos hacia un gobierno o en oposición a un gobierno. Si el gobierno no se comunica bien, puede ser que la gente vote en contra por la manera en la que se está dirigiendo la ciudadanía. Si lo hace bien, puede ser que la ciudadanía vote en favor de esa misma opción. Si avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, este trabajo lo presento con la doctora Sandra Timal López, que es una colaboradora que está haciendo una estancia en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico y que está trabajando mucho la cuestión de la comunicación gubernamental. Tenemos, entre otros trabajos, el análisis de la conferencia matutina que hace el presidente en México, bueno, presidenta hoy, por las mañanas, que inició el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que ha continuado su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo,
Y bueno, nosotros no podríamos saber lo que dicen los gobiernos sin los medios de comunicación. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Perdón. Sin los medios de comunicación sería difícil que supiéramos lo que dice el gobernante, porque pues el gobernante no puede ir a nuestras casas a decir todo lo que hace si no se apoyan los medios masivos, en este caso la televisión, las redes sociales, etcétera. Pero siempre que hay un medio de comunicación, hay una intermediación, precisamente por eso se llaman medios, porque no es la comunicación directa entre el gobernante y el ciudadano, sino que hay una mediación, y esa mediación, aunque a veces parezca como intenta el gobierno en México en la actualidad, hacerlo de manera directa en una cosa que le dicen diálogo horizontal, que en realidad no sé si se produzca así, porque los que preguntan son periodistas. Y esos periodistas pues, preguntan lo que a su parecer ellos creen que es pertinente preguntar y que el gobierno debe aclarar, debe pronunciarse en favor de algo. Y le preguntan eso, no le preguntan lo que yo le preguntaría, le preguntan lo que el periodista considera conveniente. Adelante. No sé, creo que nos puede abrir de afuera. Sí. Entonces, ¿un periodista será un espejo de la realidad o tendrá algún sesgo o tendrá un interés particular? ¿Es posible separar la información de la opinión cuando, ¿cómo podríamos opinar si no nos informamos? La opinión, mucha gente dice, mi opinión es personal porque se construye por mi propia realidad. Yo opino en función de lo que he vivido, pero lo que vivo pues no está ajeno a lo que pasa allá afuera. Entonces, ¿cómo sé lo que pasa afuera? Porque me informo. Si no me informo, pues puede ser que mi opinión sea contraria a lo que está pasando afuera. Muchas veces la opinión desinformada se protege de la información. Preferimos no saber lo que pasa afuera porque como pensamos, creemos que es lo correcto y no tenemos por qué estarnos contaminando con lo que piensan los demás. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué se pretende con la investigación que estamos haciendo? Primero, hay muchas redes sociales, hay muchas lagunas de información, hay muchas lagunas jurídicas. La propaganda electoral en medios de redes sociales no está regulada. En una ocasión asistí a un congreso que cuando se inauguró, uno de los congresistas inaugurales dijo, la información y la proliferación de las redes sociales en la actualidad está generando el mismo efecto que una inundación en alguna ciudad, en alguna zona urbana. Lo primero que escasea cuando hay inundación es el agua. Porque pues, el agua está contaminada, no es potable, hay mucha agua, pero no se puede consumir. Y lo primero que escasea es el agua, porque el agua que corre de los ríos o de los cauces naturales que pueden haberse desbordado, contamina el agua que está potabilizada y no hay agua. Cuando tenemos tantas redes sociales, tanta información, lo primero que escasea es la información real o la información veraz, si es que se le puede llamar a la información así, porque no sabemos qué tan veraz puede ser una información cuando está mediada. Bueno, entonces, ¿qué tanto lagunas jurídicas puede haber con esta propaganda electoral que se da en redes sociales, que al parecer no está regulada y que puede decir lo que sea, incluso sin decirlo? Con sacar una imagen de algo que favorezca a una postura política, a nosotros ya nos genera una percepción de identificación o no con ese personaje político. Por ejemplo, si sale hoy una propaganda electoral sin ese nombre, si no sale alguien, o sea, bueno, les voy a poner el ejemplo muy claro. Había una propaganda en la que salía una imagen de una casa con una cola de caballo.
Y no tenía que decir nada más que eso. Y no era propaganda electoral, podía haber sido cualquier persona, pero nosotros sabíamos que es Claudia, ¿no? Eso quería decir. Porque ya con la figurita, además que era una foto, era una imagen. Entonces, ¿qué tanto eso, las prohibiciones que existen en la legislación hacia la propaganda, pueden generar sanciones o deberían generar sanciones o no? Es muy difícil. Es muy difícil que yo saco algo y digo, es que yo no me refería a eso, yo puse una figura de una persona que no es Claudia. O sea, ¿cómo puedes comprobar que sí es? Pero claramente hace una alusión, pero no se puede sancionar. No hay una manera en la que podamos determinar una ley que diga cualquier alusión sea implícita o explícita, implicará una sanción. Pues entonces estaríamos violando ya otras libertades como la de expresión y las de derecho a manifestaciones, etc. ¿Qué sigue? Ah, le hago así. ¡Au! Se creció. Perdón. Bueno, entonces, ¿cómo se forma la comunicación de gobierno? Hay una teoría que es el encuadre y que, bueno, por su origen en inglés le dicen framing. Y el framing es, pues, poner un frame, un cuadro. ¿Y qué es lo que hace un cuadro? Delimita lo que tienes que ver. En una pintura, un cuadro te dice, esta es la pintura. Fuera del cuadro ya no es la pintura. Lo que está dentro del cuadro es la pintura y eso es lo que quiero que veas. Entonces, en el frame hay varios encuadres que son genéricos. 5 encuadres genéricos están identificados por la literatura desde hace algunas décadas, en los años 80, dos autores europeos, Valkenburg y Semetko, hicieron una identificación de estos encuadres genéricos. Atribución de responsabilidades, encuadre de conflicto, interés humano, moralidad y consecuencias económicas. Esto quiere decir, cuando el gobierno dice algo, cuando el gobernante, el político o incluso los medios dicen algo, se encuadra en uno de estos 5 aspectos. En atribuir una responsabilidad a alguien, en generar un conflicto o promover un conflicto o detener un conflicto, en el interés humano, en la moralidad, cómo debemos comportarnos y en las consecuencias económicas que puede tener. Por ejemplo, hice un trabajo con 2 estudiantes durante la pandemia, no de las conferencias matutinas, que en México, igual que en Colombia, tiene una alusión un poco más coloquial, les decimos las mañaneras. Estuve en Bogotá en un congreso de Claxo y yo pensaba que la mañanera o el mañanero en México tenía una alusión referente al sexo. En Colombia me dijeron que también es pues, tener sexo de la mañana, pues. Es el mañanero y allá, aunque son las conferencias matutinas del presidente de la República, todo el mundo le dice la mañanera, ¿no? Para que sea más aceptada coloquialmente. Y la gente diga, ay, voy a ver la mañanera, para apropiarse. Bueno, no hicimos sí hicimos un análisis de eso, pero también hicimos uno de la vespertina, la que era en la tarde. En la pandemia, en el COVID, tuvimos conferencias en las tardes. Salía el subsecretario de Salud, ni siquiera el secretario, sino el subsecretario de Salud, a decirnos algo que nunca nos habían dicho en México. En México, los gobernantes, cuando hacían, no mañaneras, sino se llamaban cadena nacional, que se conectaban a una hora determinada, por lo regular en la noche, para que toda la gente estuviera sentada en su casa frente al televisor, para informarnos de cosas. Por ejemplo, el expresidente Enrique Peña Nieto, en una conferencia, en una cadena nacional, dijo en alguna ocasión, se subió a la gasolina a pesar de que yo no quería. Y la gasolina, pues, contribuyó a que subieran todos los precios. Pero no había de otra. Había una crisis, hay energéticos escasos, no teníamos suficiente petróleo, teníamos que tener recursos. Y dice, ¿ustedes qué hubieran hecho? Nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué nos echas la culpa a nosotros? Bueno, en la vespertina
nos echaron la culpa de la pandemia a los ciudadanos. Nos dijeron, si tú no te cuidas, nos vamos a enfermar todos. Si tú sales a la calle, nos vas a enfermar a todos. Y si tú haces fiestas, nos vas a enfermar a todos. Entonces la responsabilidad, como decimos en México coloquialmente, refiriéndonos al fútbol, el balón está en tu cancha. O sea, a ti te toca cuidarte. Si tú te cuidas, todos estamos seguros. Si tú no te cuidas, corremos el riesgo de enfermarnos. Entonces, iba al interés humano. Ese encuadre era, tú quieres cuidar a tu abuelito, cuídate primero a ti. ¿No? Bien. Es que no sé cómo le haces. Bueno, ¿qué sucede con la comunicación a través de redes sociales? No se sabe quién escribe. En alguna vez, las primeras veces que empezaron a salir las redes sociales, vi un meme, chiste, no se llamaban memes en ese tiempo, que está un perro en una computadora tecleando y está otro perro junto a él y le dice, la ventaja de usar esto es que nadie sabe quién eres. Y nadie sabe que eres un perro que está escribiendo, pues. Entonces, puedes decir lo que quieras y nadie sabe, ¿no? Otra cosa es que puedes no ser especialista y decir lo que quieras y hablar de lo que sea. Pero también lo malo es las famosas fake news, ¿no? Que se difunden de manera masiva sin tener control de ningún tipo. Y entonces, la pregunta es, ¿necesitamos regular esto o que se quede como está? Y sobre todo en la comunicación de gobierno, porque puede llevarnos a consecuencias impensables en el sentido de, ahora con la inteligencia artificial, poner al presidente de la República, a Petro, con una voz de él, diciendo algo que no es cierto. La que sigue, por favor. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, los procesos electorales se conforman de 5 elementos. Los ciudadanos, los partidos, el gobierno, la autoridad y los medios. Incluso los medios son tan importantes que en la reforma política del 2014 se reguló la manera en que los medios tenían que transmitir mensajes de las campañas políticas. Y esto fue derivado de que los medios abusaban de que al contratar el partido político directamente con los medios, la publicidad, pues les podían cobrar lo que quisieran. A algunos partidos les cobraban más, a otros menos. Incluso había consejos empresariales o institutos que no eran políticos que contrataban publicidad para atacar a un candidato. Y entonces se tuvieron que regular estas formas de comunicación. El nuevo modelo de comunicación política se le llamó. Y en esta lógica, el Instituto Nacional Electoral entendió que los medios sí influyen, la comunicación sí influye en la manera en que la gente decide por quién votar. Bueno, la ciudadanía, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que entender qué se vota, las opciones por las que se vota y razonar las consecuencias de su voto. Los partidos políticos pues, deben organizar campañas limpias, presentar propuestas, asumir compromisos que puedan ser verificables además, porque hay una anécdota, no sé si es chiste o sea, haya sido verdad, pero mi hermano me la platicaba mucho, mi hermano mayor, decía que un candidato a la presidencia de la República en los años 70 en México llegó a un lugar y dijo, y les vamos a construir un puente para que crucen el río. Dice, oiga señor, pero pues aquí no hay río. Pues les construimos el río también. Con tal de que vean que se va a hacer algo, ¿no? Entonces tienen que ser verificables las propuestas que hacen, porque si no son verificables, vamos a bajar la deuda externa. Y yo como ciudadano, ¿cómo sé que se bajó la deuda externa? Bueno, los medios de comunicación tienen que presentar objetivamente si es que eso existe. Creo que es muy difícil, porque todos somos sujetos, todos tenemos razonamientos, todos tenemos opiniones, todos tenemos intereses. Las opciones y promover el debate razonable. La autoridad electoral tiene que vigilar que todas estas opciones tengan las mismas oportunidades de informar
sobre propuestas, cuidar la limpieza, que no haya corrupción, que no haya compra de votos, algo que también es complicado. Y el gobierno pues tiene que evitar el uso de recursos de programas públicos para inclinar los votos hacia su favor, porque estaría utilizando recursos para su interés personal. El quinto elemento es detonante, la comunicación, los medios de comunicación. Lo que se comunica y la forma en la que se comunica son piezas claves dentro del proceso de decisión y de opinión y de información que tiene la ciudadanía. Y un mensaje bien pronunciado puede llevar al triunfo de una candidatura a un partido político, un mensaje desatinado lo puede llevar al fracaso. Un ejemplo muy claro sucedió en la elección del 2006, cuando primero en el 1994, en un debate presidencial, uno de los candidatos que no tenía muchas opciones, en el 88 había habido un candidato que pues, parecía que había obtenido muchos votos, pero no ganó, ganó otro. En el 94 se volvió a presentar el candidato que había tenido muchos votos sin haber ganado, y en el debate presidencial, la tercera opción, que era la más débil, por lo que dijo y cómo lo dijo en el debate, subió al segundo lugar. Y luego se desapareció, pero bueno, es otra cosa. Pero el candidato que había alegado ser el primero en la contienda de 6 años antes quedó en tercer lugar. Por la manera de comunicar. Hay otra anécdota en la candidatura del 2006, en la contienda presidencial del 2006, a uno de los candidatos se le ocurre llamarle la atención al presidente diciéndole: cállate, chachalaca. La chachalaca es un ave que hace mucho ruido. Y eso dicen, yo no me consta, pero eso dicen, que fue muy influyente para que la gente se desencantara de ese candidato y dijera: no, este hombre no. ¿Qué sucede con la difusión de mensajes en periodos electorales? Bueno, durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada, se tiene que suspender la propaganda gubernamental de cualquier poder de nivel nacional, subnacional, municipal, los órganos de gobierno y delegaciones y cualquier otro asunto. Pero las redes no entran en esto, las redes sociales no entran en esto. Las redes sociales están muy poco vigiladas. Hay algunas legislaciones que se han intentado hacer, pero es muy difícil. Si yo desde mi cuenta publico lo que yo quiera, yo no soy un partido político. Y si yo contrato una serie de bots que les llaman para hacer propaganda en contra o a favor de alguien, pues es muy difícil identificarlo. La siguiente, por favor. Lo cierto es que no hay regulación clara. Al no haber regulación, la sanción es eliminar perfiles, lo cual, pues, los perfiles pueden estar en China, o en Chile, en Argentina, en Uruguay, y tener incidencias en las elecciones en Cuba. Bueno, en Cuba no hay elecciones, perdón. Puerto Rico. Hay un choque, sí, hay un choque entre el respeto a la libertad de expresión y la veta en los procesos electorales, porque pues, se contraponen. La siguiente, por favor. La veda, no veta, veda. El vetar. Se presenta el fenómeno de votos políticos que solamente amplifican este contenido a favor o en contra de un candidato. Son cuentas comerciales que para hacer difusión generan una realidad virtual que no necesariamente es la que está pasando allá afuera, sino que es construida. La siguiente. Entonces da nacimiento a los trolls, que son personas que publican comentarios para provocar a otros y desatar el conflicto. Y los trolls trolean. O sea, ya se hizo hasta un verbo, ¿no? De trolear cuando molestas a alguien y lo estás afectando. Los trolls dan nacimiento a los sock puppets, que son conocidos como títeres de trapo. A través de una cuenta que no existe, se montan campañas de autopromoción, generando ficción de las reacciones, porque pues ahora está, y esto no solamente se da en el ámbito político, se da en el ámbito musical, comercial. Hoy apenas tuvimos una campaña en México
para atacar una bebida energizante, bueno, no es energizante, es rehidratante. Rehidratantes que se llama Electrolit, y que salió una campaña de que eso hacía daño porque tenía mucho azúcar, y salió gente de prestigio para decir si es cierto, esto no lo consuman, y luego salió una publicidad más oficial diciendo, no, esta cosa sí sirve para rehidratar, no te la tomes como refresco, pero sí sirve para rehidratar. Entonces, la comunicación no debería ser un instrumento de comunicación política. Creo que lo es. Y creo que lo es que la hipótesis inicial que presenté, pues, es que los gobiernos utilizan la comunicación para posicionarse. Y en la medida en que no haya suficiente información, no solamente en los medios, sino información ciudadana construida desde nuestra propia formación, pues es muy fácil que caigamos en fake news, en troles, en sock puppets, etc. La comunicación debe ser una herramienta para fortalecer la transparencia, lo cual pues no hemos logrado como sociedades en general. Incentivar la participación ciudadana. Creo que mientras más comunicación y más información hay en los TikToks y en todas las redes, Instagram y todo esto, Facebook, como se llamen, la gente se vuelve más apática, porque dice, todo lo que se dice todos hablan mal de todos, entonces mejor ya no veo nada. Y bueno, hay que hacer un límite entre cómo informa el Estado y la promoción de los partidos, porque todavía está confusa y mezclada. Creo que es la última. Muchas gracias. Aquí lo dejo. Muchas gracias, doctor Castillo. Ahora le toca al coordinador hacer su presentación. Mi nombre es Leonardo Valdés Zurita y tengo el enorme placer de coordinar el tema de procesos electorales comparados. Son varias mesas las que se organizaron para este congreso. Ayer tuvimos 3 en línea y esta es la única presencial que en principio vamos a estar 4 ponentes, pero pues solo llegamos 2 de los 4. Y yo les voy a hacer, no, es Víctor Alarcón, pero él es posible que llegue porque está en la presentación de un libro, entonces es posible que llegue en unos minutos. Pero bueno, hasta ahorita hemos llegado solo 2. Voy a tomar mi tiempo para a ver si llega Víctor Alarcón y tenemos la tercera presentación. Entonces lo veremos. El trabajo que yo les voy a presentar, que se está cargando, como casi todos los trabajos que presentamos acá, es un trabajo de formación. Estoy acopiando datos y sobre todo tratando de desarrollar una propuesta teórica y metodológica a partir de 2 planteamientos que me parece que son relevantes. Uno es el planteamiento que aprendí con Nolen hace unos años, cuando tuve el placer de colaborar con él para coordinar un libro de Derecho Electoral Comparado de América Latina, que parte de su propuesta teórica, que además la voy a especificar un poco acá, que es el institucionalismo contextualizado. Dieter, este politólogo alemán tan importante, piensa y ha argumentado mucho que quien solo conoce su país no lo conoce bien. Para conocerlo bien hay que conocer otros países y entonces fomenta mucho la investigación comparada. De hecho, esta mesa es procesos electorales comparados, un poco inspirado en el trabajo de Nolen de hacer comparaciones sistemáticamente. El otro elemento teórico que está detrás de lo que les voy a presentar de manera muy inicial, está todavía en proyecto, es
trabajo que publicaron hace un par de años Victoria Murillo y Levinsky, que se llama América Latina, la ley y la trampa. Hacen una investigación muy interesante, es un libro pequeño, pero hacen una investigación muy interesante de cómo en América Latina nos hemos ido especializando en hacer leyes para violarlas. Somos muy hábiles en hacer la ley y hacer la trampa, y sobre todo cuando se trata de cuestiones político-electorales. Creí que era Víctor. El punto es que esta investigación que trata de medir el impacto de los cambios en el comportamiento electoral sobre la distribución del poder político en América Latina, parte de esos dos supuestos: uno, de que se pueden hacer comparaciones, y dos, de que el sistema electoral es, en cierta medida, la ley y la trampa. Adelante, adelante, adelante. En esta universidad acostumbran cerrar la puerta. Entonces, sintéticamente, es una aproximación comparada, trata de ser una comparación sistemática, eso, digamos, a partir de la enseñanza de Nolen, y a partir de Murillo Levinsky, esta idea de, ¿será que hacemos reformas a las leyes, sobre todo político-electorales, para encontrar la forma de darles la vuelta, de no acatarlas, o de aprovecharnos de la interpretación que hacemos de esas leyes? Entiendo que aquí le puedo yo mover, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está, sí le pude hacer. Bien. Ella lo hizo. Bueno. Trabajo con 18 países latinoamericanos, que son los que trabajan normalmente en Nolen. Son los países continentales de habla hispana y Brasil. O sea, no están los de habla inglesa continentales. Y de la parte insular del continente, solamente entra la República Dominicana. El resto de las islas o no son hispanoparlantes o tienen regímenes parlamentarios, de tal suerte que estos 18 sí tienen régimen presidencial, y eso hace que sea más o menos fácil hacer la comparación. Bueno, primero hay que decir que el marco temporal de la investigación es 2020-2025, o sea, no es un periodo muy largo de tiempo, pero son 25 años de elecciones y de transformaciones de los sistemas electorales. Según mi contabilidad, en esos 25 años ha habido más de 100 elecciones presidenciales, y esto me tapa para ver, pero si lo puedo hacer para acá, casi 150 elecciones legislativas en América Latina, en los 18 países latinoamericanos. No estoy, insisto, contando otros que forman parte de la OEA, pero que no son considerados en esta aproximación como países latinoamericanos. ¿Qué ha sucedido en esas elecciones en estos 25 años? Pues ha habido alternancias en el poder en muchos países de América Latina, y ha habido recambios de liderazgos bastante interesantes. Y han sido frecuentes los cambios de presidentes, los cambios presidenciales, y también se han impactado los gobiernos divididos, se han implantado los gobiernos divididos. Sabemos bien en este ambiente que cuando hablamos de gobiernos divididos estamos hablando de que el partido del presidente no tiene mayoría en el órgano o en los órganos legislativos. Esto pues ha evidenciado que hay una pluralidad política en el continente y que hay una real competencia por el poder político en las elecciones en estos países latinoamericanos. Hay, por supuesto, diversidad ideológica que coexiste en el continente,
ha habido una mayor participación de la ciudadanía y esto ha incentivado la competencia política. Ha habido gobiernos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, en fin, la pluralidad ha sido grande y se ha logrado en este periodo establecer que las elecciones son realmente mecanismos ya bien institucionalizados para la disputa por el poder político. O sea que podemos decir que en el siglo XXI tenemos un buen objeto de investigación consolidado que podemos analizar desde la perspectiva comparativa. Las elecciones han servido para legitimar el poder político y también sirven como escenario de disputas y de cambios institucionales. Digamos que esa es la gran fotografía que se puede ver así panorámicamente. Esto es América Latina en términos del objeto de investigación que estoy elaborando durante los primeros 25 años del siglo XXI. ¿Cómo han sido nuestras transformaciones institucionales? Bueno, voy a correr para acá. Ha habido reformas, qué divertido, ¿no? La tecnología es maravillosa. Ha habido reformas a los sistemas electorales, ha habido reformas tanto a los métodos de elección presidencial como a los métodos de composición legislativa. Aunque sí se puede decir, y este es, digamos, un primer hallazgo, que sí hay una corriente más o menos mayoritaria en estos dos tipos de elección en términos sistémicos, en términos de sistema político. La mayoría de los países latinoamericanos están usando sistemas de balotage o de mayoría absoluta con segunda vuelta, mayorías absolutas diversas, algunos muy ortodoxos, 50% más uno para ganar en primera vuelta, otros no tan ortodoxos, Argentina, por ejemplo, es 40% más uno, siempre que la diferencia entre el primero y el segundo sea de más de 10 puntos porcentuales. En fin, hay variantes, pero en general, en los 18 países latinoamericanos, lo que tenemos es que se ha ido implantando y se han ido moviendo hacia sistemas de mayoría absoluta con segunda vuelta, y en casi todas las elecciones presidenciales en esos países ha habido segunda vuelta. Esto también nos habla de que si hay sistemas de partidos plurales, en el sentido de que ninguno gana con más del 50% de la votación la elección presidencial. Y la segunda tendencia en términos de sistema electoral es esta situación de que es dominante la representación proporcional. Son muy pocos países, México uno de ellos, que mantiene la elección de mayoría relativa en distritos uninominales, aunque en México la fórmula es mixta, tiene también representación proporcional, pero en fin, la tendencia en América Latina es representación proporcional, y aquí, si hay algún colombiano, colombiana, espero que no me deje mentir, tengo la impresión de que Colombia es un buen ejemplo de ese sistema electoral. Acá es mayoría absoluta con segunda vuelta para la elección presidencial y representación proporcional para la elección legislativa. Han ido también promoviéndose mecanismos de participación ciudadana importantes en casi todos los países, como son los referendos, que intentan motivar la participación ciudadana en los procesos democráticos de toma de decisión. Aquí no hay una tendencia tan clara como en el primer caso, no solamente porque no todos los países han legislado con detalle este tipo de procedimientos, sino fundamentalmente porque no se han usado extensivamente. En México se acaba de usar por primera vez la revocación de mandato, solamente en otros dos países de los 18 se ha implementado y no con muy buenos resultados. Bolivia, Evo Morales, cuando ya no podía reelegirse, convocó a una revocación que acabó siendo no una revocación, sino una ratificación de mandato, y hace tiempo en Venezuela también el comandante Chávez convocó a una revocación de mandato, pero que también terminó siendo
una ratificación de su mandato. Creo que en México sucedió algo más o menos parecido, pero bueno, este es un mecanismo de participación que todavía no se consolida. Hay otros que sí se han ido consolidando, sobre todo a nivel subnacional. En América Latina, en estos 18 países, hay frecuentemente referéndums para cuestiones subnacionales que tienen consecuencias y que tienen consecuencias importantes. Estas modificaciones de la ley han tenido impacto sobre el poder político. Sí, por supuesto, han influido estas reformas en la distribución del poder político, fomentando el pluralismo. Es sabido que el sistema, desde Duverger, el sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta promueve un número grande de partidos políticos que además tienden a negociar para la segunda vuelta. Decía Duverger, es pluripartidismo de partidos flexibles, a diferencia del sistema de representación proporcional, que es pluripartidismo de partidos rígidos, no tienen que negociar para tener su cuota de representación. Lo cierto es que esa tendencia dominante en América Latina, o en estos 18 países latinoamericanos, de elección presidencial por mayoría absoluta y con formación de representación proporcional de los congresos, sí ha producido cierto pluralismo político en nuestros países, pero también eso ha creado nuevos desafíos, no solamente para la vida política, sino para nosotros como investigadores, nuevos temas sobre los que podemos y debemos investigar. Eso, gracias. Muchas gracias. Evolución del comportamiento electoral. Acá, digamos que la idea es que una vez que los políticos, después de tomarse muchas tazas de café, fumarse muchos cigarros, escribir muchas leyes, pasarlas por los congresos, negociar y que se aprueben, pues las ponen en práctica en las elecciones, y a veces llega el electorado y todo ese castillo de naipes que construyeron las élites políticas lo tiran y construyen otro, porque cambian las preferencias políticas, hay volatilidad, hay un montón de fenómenos del comportamiento electoral que también estudiamos aquí en la SOME, que nos preocupa mucho aquí en la SOME y que tiene impacto sobre los resultados electorales y en consecuencia sobre la distribución del poder político. ¿Perdón? Ah, sí, claro. Hasta luego, que esté usted muy bien. Perfecto, estamos a salvo. El caso es que históricamente en América Latina teníamos un voto muy moldeado por las lealtades partidarias, esto que en la sociología electoral estadounidense se llama la identificación partidaria, este voto que se aprende con la socialización política y la lealtad al partido, normalmente al partido de la familia, que se convierte en la opción preferente para las futuras generaciones, y también hemos tenido un endémico clientelismo, no desaparece, que está por ahí, y factores de identidad en toda América Latina. Lo que se observa en esta colección de 100 elecciones presidenciales, 150 legislativas en estos últimos 25 años, es que así sí ha habido ciertos cambios. Se ha debilitado la identificación partidaria, esa lealtad partidaria de las personas, y ha ido avanzando el voto racional. Pareciera que en nuestros países los votantes son cada vez más racionales, y esto quiere decir que basan sus decisiones en el desempeño del gobierno, en la evaluación que hacen del desempeño de los gobiernos y en las propuestas políticas de los propios gobiernos. Y por supuesto sigue ahí el clientelismo como uno de los, sigue ahí el clientelismo como uno de los factores importantes. Siéntate ahí, son mis cosas, siéntate ahí. Sigue el clientelismo como uno de los factores relevantes para
para la movilización electoral. Pero hay autores que dicen, incluso el clientelismo es racional, porque es más racional votar por un partido que te resuelve algún problema o que te ofrece resolverte algún problema, que votar por un partido que no te ofrece resolverte problemas o que no te resuelve problemas. Entonces, digamos que aún con el clientelismo endémico que tenemos en América Latina, el voto racional sigue avanzando. Hay, en consecuencia, una mayor disponibilidad de información. Eso también incide en esa racionalidad del voto que va creciendo. Hay mayor acceso a los medios digitales, ya la ponencia anterior habló mucho sobre esto, y digamos que también se presume que hay una mayor conciencia de los ciudadanos sobre cuestiones estructurales importantes que se debaten y se deciden en los procesos electorales. Pero también han aparecido factores de volatilidad política y en consecuencia nuevas fuerzas. En varios países latinoamericanos hay constitución de nuevos partidos políticos, de nuevos discursos programáticos que han alimentado la participación y que incluso algunos han sido exitosos en el corto plazo. México quizá es uno de esos ejemplos, un partido creado para las elecciones de 2015, llegó a la presidencia de la República en 2018, nadie puede decir que es un viejo partido, era un nuevo partido y ganó la presidencia. Argentina es otro ejemplo, el partido de Milei no existía en la elección anterior y en su primera experiencia obtuvo el triunfo en las elecciones presidenciales. No ha logrado consolidarse, pero sigue siendo un actor importante. En toda América Latina sí se percibe un cierto desencanto con los partidos tradicionales y eso ha producido que nuevos grupos políticos entren en escena y en algunos casos resultados electorales impredecibles, difíciles de predecir en términos de la tradicional composición política. Me detengo un poquitito a plantear la metodología que está detrás de la investigación, que insisto, está en construcción. El enfoque teórico es el institucionalismo contextualizado, que dice, bueno, sí, las instituciones importan, pero el contexto también importa. Entonces, la misma institución en Colombia puede ser que no dé los mismos resultados en Brasil, o en Perú, o en México. Entonces, ojo, hay que hacer la comparación, cierto, para crear conocimiento científico, pero hay que tener mucho cuidado en el impacto de los contextos en la operación de las instituciones. Por supuesto que pues aquí hay que usar métodos cuantitativos y cualitativos, hay que recuperar las series históricas de datos electorales, hay que estudiar con mucho cuidado cómo se fueron produciendo las reformas a los marcos electorales, cómo se fue haciendo la ley y cómo se fueron construyendo las trampas para salir avante frente a esas propuestas legales. Hay que hacer estudios de encuestas de opinión para analizar patrones de comportamiento electoral en América Latina. Afortunadamente ya tenemos una buena cantidad de encuestas de participación electoral en América Latina que se pueden utilizar, que son comparables. Y por supuesto hay que ir a los discursos políticos y de campaña, observar las campañas, la participación ciudadana y tratar con todo esto de medir el impacto de los cambios en el comportamiento electoral sobre la estructura del poder político en nuestro país. ¿Qué impactos se pueden ya empezar a vislumbrar con lo que yo he ido investigando? Y no quiero dar ejemplos para no saturar, pero en la ponencia hay varios ejemplos, quien quiera leerlos. Primero, sí hay cambios importantes en el comportamiento electoral que inciden en el poder político, sí se percibe una tendencia hacia el voto estratégico,
que ha ido influyendo en la composición de los congresos en los países latinoamericanos y en los propios ejecutivos. No es casual el gobierno dividido que se va presentando cada vez con mayor frecuencia en los casos latinoamericanos. Hay un desafío respecto a la fragmentación legislativa. Hay varios congresos en América Latina que tienen una cantidad grande de partidos políticos y que esto les representa dificultades para la conformación de mayorías estables, y esto tiene impactos sobre la gobernanza y sobre la formulación de políticas, e incluso de políticas públicas, en algunos casos hasta de aprobación de presupuestos. Entonces, digamos que esto que podemos, por un lado, decir es positivo en el sentido de que la pluralidad política está representada en los órganos legislativos, tiene el otro lado de la moneda que dificulta la construcción de mayorías estables para darle gobernabilidad. Y en consecuencia, hay una tendencia grande hacia la conformación de coaliciones, no solamente coaliciones electorales, que eso en México ya está bastante consolidado, y en muchos países de América Latina, sino algo que va más allá en varios países, que son coaliciones de gobierno, coaliciones que buscan perdurar después de las elecciones con el objeto de darle gobernanza a los sistemas, y se puede empezar a plantear que hay una evolución de cierta sofisticación del electorado latinoamericano, que está más informado, que impulsa democracias competitivas y representativas a través del voto estratégico y el compromiso. Digamos que se está produciendo con mayor frecuencia el voto diferenciado, el mismo elector votando un candidato presidencial de un partido, pero votando representación parlamentaria de otros partidos, y eso, digamos que va avanzando en América Latina. El sistema electoral, como decía, impacta en la estructura del poder político. Los sistemas tradicionales que conocemos son los mayoritarios, por uninominales, los sistemas proporcionales, los mixtos, también hay un avance de algunos sistemas mixtos en América Latina, y el impacto que tienen sobre el poder político tiene que ver con las estrategias que los partidos políticos deben desarrollar, tomando como dato justo el tipo de sistema electoral que tienen. Por ejemplo, en México ahora estamos en un debate sobre una reforma electoral que se presume va a cambiar la conformación de los órganos legislativos. Digamos, coloquialmente se ha dicho que desaparecen las diputaciones de representación proporcional. Seguramente va a ser algo más sofisticado que eso, y va a haber decisiones que tendrán que tomar los partidos políticos en función del marco que quede. Por ejemplo, si lo que antes de crear la comisión presidencial se consolida, que dijo la presidenta antes de crear la comisión, se consolida esta idea de que los partidos no registren listas de representación proporcional, pero que sí tengan una representación proporcional establecida a partir de la cantidad de votos que obtengan en la elección de diputados o de senadores, pero que quienes ocupen esas curules sean aquellos mejores perdedores de cierto número de distritos o de estados, un poco regresando al sistema de diputados de partido que en México tuvimos en los años 60. Digamos, si eso se implanta con una sola boleta para el ciudadano, como ahora se elige en nuestro sistema, en la misma boleta el ciudadano vota por mayoría relativa y por representación proporcional, implica cierto tipo de estrategia para los partidos políticos. Pero si se decide aplicar dos boletas, una para la mayoría relativa en los distritos y otra para la representación proporcional, y los ciudadanos tienen la posibilidad de votar en esas dos boletas,
pues la estrategia que tienen que desarrollar los partidos políticos es totalmente diferente, de tal suerte que sí, ahí hay un ingrediente importante que incluso tiene que ver con la formación de coaliciones, con la estabilidad institucional y por supuesto con la distribución del poder político en América Latina. Voy cerrando ya con ideas de los escenarios futuros que se pueden vislumbrar a partir, insisto, de esta primera aproximación en los 18 países que estoy estudiando. Primero, el fortalecimiento de las instituciones, el aumento de la participación ciudadana que pueden mejorar la democracia en América Latina. Sin embargo, también se perciben amenazas a los propios procesos democráticos. Hay posibilidades de regresión institucional, de polarización, y hay desafíos socioeconómicos que plantean riesgos para la democracia, porque al final del día la parte del funcionamiento de nuestras economías no depende solamente de nuestros gobiernos, sino de un marco global mucho más complejo en el que pues no podemos ni nosotros como investigadores ni los propios gobiernos garantizar éxito económico, y eso tiene impacto sobre el comportamiento electoral. El papel del comportamiento electoral pareciera que se orienta hacia un electorado más informado y activo, que tenderá a ser crucial para la rendición de cuentas y la renovación política, y por supuesto la adaptabilidad de los sistemas electorales, que tendrán que hacer caso y tener respuestas para nuevas demandas sociales para garantizar la inclusión y la estabilidad. Y finalmente, pues creo que esta investigación puede terminar en una invitación a un diálogo académico, pero en el que también podrán participar fuerzas políticas y ciudadanos en general, que busque, digamos, que se comprenda la complejidad política en nuestros países, que haya la apertura de nuevas preguntas y la investigación comparativa para el desarrollo de los sistemas políticos en América Latina, que haya un fortalecimiento de la participación democrática a partir del diálogo político para mejorar la participación ciudadana, la calidad de la representación y las reformas institucionales inclusivas, y por supuesto hay toda una agenda para el desarrollo democrático que puede surgir de este intento de diálogo para la participación. Muchas gracias por su atención. Ahí mi correo electrónico, por supuesto, atento para comentarios o preguntas. Llegó Víctor Alarcón, de tal suerte que le damos la bienvenida para que haga su presentación. Le van a cambiar las piezas del micrófono. Hay que más. Muy bien, pues adelante. Sí, para en lo que la abre, para ir. ¿Cómo vamos de tiempo, querido amigo, para más o menos medir mi presentación? Perfecto. ¿Sí? Vale, buenísimo. Ahorita ya nada más terminan de instalar la presentación y nos arrancamos. Bueno, en lo que va aquí nuestra colega que nos está apoyando en la logística. Bueno, primero que nada, buenas tardes y una disculpa por el retraso, pero con los cambios que han venido haciendo en algunas mesas de presenciales a virtuales, de virtuales a presenciales, se sobrepusieron entonces 2 eventos y estábamos ahorita terminando una presentación de un libro y pues aquí en 2 salones al ladito. Afortunadamente tuve oportunidad de avisarle al doctor Valdés de esta contingencia, pero bueno, ya estamos por acá con el gusto de participar como siempre en el Congreso de la SOME, ¿no? Ok.
Bueno, entonces, sin más preámbulo, mi ponencia es los sistemas electorales latinoamericanos en el ciclo 2025, en donde estamos. Yo creo que de alguna manera es muy fortuito que haya esta combinación de la ponencia de Leonardo con la mía, aunque nunca hemos dialogado puntualmente sobre este asunto, pero como ustedes van a ver ahorita, va a haber muchos elementos de interconexión. Y en el caso mío, curiosamente, es un aterrizaje que obviamente no tiene la amplitud y la vastedad con la que siempre Leonardo, en su capacidad de visión conjunta, yo me restringo a un aspecto que está muy centrado y muy motivado en buena medida por muchas de las preguntas que Leonardo se plantea. Entonces eso me va a ayudar quizá mucho a obviar muchos de los elementos que quizá me hubieran implicado desarrollar una argumentación de por qué esta investigación y para qué esta investigación. Entonces, específicamente lo que estaríamos situándonos es algo parecido en la idea de por qué preguntarnos qué es lo que nos están ofreciendo los sistemas partidarios a la luz de los procesos actuales y sobre todo en lo que va del presente siglo. O sea, yo lo estoy acotando en un marco de 25 años, que ya es un marco muy robusto, muy representativo, y que de alguna manera entonces facilita, digamos, poder acercarnos a revisar muchas de las preguntas que han proliferado en la literatura, es decir, muchas basadas en supuestos de que estamos en polarización, de casi destrucción absoluta de los sistemas electorales, crisis plena de la democracia, etcétera, etcétera. O sea, muchos de los elementos que en lo particular a mí me motivaron a preguntarnos, sí, ok, puede que eso exista en la coyuntura, en el debate, pero ¿cómo están funcionando y cómo siguen reaccionando nuestros aparatos de participación y representación como los que realmente nos damos a la renovación de nuestras autoridades políticas? Entonces, en ese aspecto, independientemente de las dinámicas pendulares, de las dinámicas ideológicas, me traté de abocar un poco simplemente a ver un diagnóstico, digamos, crudo de los números, ¿no? Y en este caso acoté, digamos, los elementos a justamente, digamos, dentro de lo que viene haciendo un procedimiento donde los indicadores electorales pues, nos pueden dar un primer atisbo de cómo esto realmente puede empezar a contender con lo que hemos estado debatiendo en los últimos años, o sea, el tipo de régimen político, la naturaleza de los clivajes, las diferentes ideológicas, pero en sí mismo cómo, de todos modos, en este momento, una de las cuestiones importantes es que nuestros sistemas electorales y nuestros sistemas partidarios siguen siendo convocantes, siguen procediendo a la renovación de las autoridades con base en los mandatos constitucionales. Entonces, una de las cuestiones era preguntarse, bueno, ¿realmente sí hemos distorsionado, los países se han distorsionado tal de que no están cumpliendo adecuadamente con esos mandatos? Y una de las cosas que ahorita vamos a ver, digamos que en un primer momento, pues uno estaría pensando de que con los avances de la reelección, con los avances en ciertos regímenes, sí, de protagonistas muy relevantes y quizá muy estridentes, ¿no? Como ha pasado sobre todo en los últimos 10 años, ¿no? Pues de todos modos había la necesidad, o por lo menos en mi caso, de observar, digamos que cómo hay una variable, ¿no? Que sería el régimen presidencial, específicamente, cómo nuestros sistemas que prevalecen precisamente, yo también parto coincidentemente de la misma, yo creo que prácticamente la misma consideración de la muestra de estudiar los 18 países, ¿no? que están con una comunidad de estar presentes con un régimen presidencial en activo, con mecanismos de primera, segunda vuelta, dinámicas reeleccionistas consecutivas, no consecutivas. O sea, hay muchos elementos que están sobre la mesa, pero lo importante sería empezar a revisar realmente cómo los números nos empiezan a mostrar o no esos desempeños, ¿no? Entonces, un poco la idea, entonces, de alguna manera, pues sería justamente poder avanzar, digamos, dentro de este elemento, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación, precisamente, pues la comienzo y obviamente sé que
tendrán que incorporarse todos los diversos indicadores, pero quizá, digamos, como coloquialmente decimos, ¿no? En el ámbito de nosotros, en nuestro gremio, pues hay que empezar con el clavado de a metro, ¿no? O sea, antes de poder echarse la pirueta de 10 metros, 3 giros al frente en holandés, caer al agua y sin salpicar, ¿no? Entonces hay que comenzar con algo muy básico, como sería, por ejemplo, preguntarse qué ha pasado con una variable tan clásica como el número efectivo de partidos, ¿no? Y obviamente la discusión muy clásica que tenemos, pues es cómo también los números están asociados con preguntas canónicas de viejo cuño que van desde Duverger, ¿no? Con que si la tendencia de las tendencias de las leyes de Duverger, si se producen los formatos de bipartidistas o los formatos multipartidistas, a partir efectivamente de las condiciones de alentar, digamos, la configuración de los sistemas parlamentarios o los sistemas presidenciales, que en este caso pues ha estado muy arraigado desde ese entonces, sumando todo lo que escuchamos hace un momento con Leonardo de otras tradiciones hasta el presente con el contextualismo institucional de Knowland. Entonces, de alguna manera, pues estos elementos nos obligan entonces insisto, a pensar cómo estas dinámicas, por ejemplo, en muchas ocasiones también creo que hemos tenido algunas distorsiones con respecto a cómo utilizar adecuadamente el cálculo del número efectivo de partidos, porque en muchas ocasiones estamos combinando las dinámicas de partidos con coaliciones, cuando en realidad el número efectivo de partidos se trata de ver con desempeños individualizados, o al menos esa es mi muy modesta percepción, de que tenemos que, independientemente de que estos partidos se coaliguen, en realidad debemos ver que el número efectivo de partidos es un desempeño de fuerzas políticas reales autónomas y que, aunque puedan tener interdependencias, pero sí tienen que mostrar su capacidad de supervivencia o su aporte específico para la construcción de la integridad del sistema partidario. Es decir, y con eso entonces pudiéramos entonces sí mostrar con más claridad entonces cómo sí podemos ver formatos muy claramente bipartidistas, pero con muchos partidos pequeños, ¿no? 2 partidos fuertes, pero una gran proliferación de partidos pequeños. Formatos de partido grande, partido mediano, partido pequeño. Es decir, un poco ir hacia una propuesta más como la que intentó hacer Alan Ware hace muchos años, donde él trató de hacer esto, o sea, formatos de 2 partidos y medio, dos partidos grandes, uno pequeño y fragmentaciones, es decir, una mayor flexibilidad en la clasificación que puede darse a partir, digamos, de traducir el número que formalmente primero aparece como un número cerrado, pero que viendo las formas de la cantidad de contendientes y la manera en que el procedimiento se presenta, entonces ya podemos ver como una mejor forma de acercarnos e ir individualizando una ficha genética de cada sistema electoral como lo estamos viendo, independientemente de que pueden tener sí las macro tendencias que nos ofrecen precisamente de entrada poder apoyarnos en el cálculo, digamos, de estos elementos, ¿no? Pero con esto, digamos, de alguna manera podemos entonces ver cuándo realmente puede haber dinámicas centrífugas, aun cuando haya polarización, o por el contrario, puede haber dinámicas polarizantes, pero la competencia sigue siendo centrípeta, ¿no? Por las mismas dinámicas de la primera, la segunda vuelta, que a veces genera concentraciones artificiales de apoyos o dispersiones, ¿verdad?, de apoyos en la primera vuelta. Entonces, por eso a mí me parece interesante intentar empezar a moverse un poco incluso en los 2 extremos que la tradición también del estudio del número efectivo de partidos siempre nos ha marcado. O la idea de la revisión integral de que todos los partidos valen lo mismo como arranque, que es la tradición laxo-taguepera, o la tradición molinar, muy traída por la experiencia mexicana, de que el partido hegemónico, el partido dominante, debe contar por separado del resto de los partidos y ya en sí mismo vale por una unidad. Yo en este caso encontré, evidentemente dentro de la literatura más reciente que ha ocurrido también en los últimos años, bueno, ha habido 2 índices que han empezado a ganar cada vez más popularidad. Uno que es el creado por Golosov, Grigori Golosov, ¿no?, que él sí está más enfocado todavía en una perspectiva de visualizar
la lógica del número efectivo de partidos en competencias más o menos acotadas, más o menos restringidas. Y en cambio, aquí yo voy a traer el caso de Patrick Donlevy y de François Bouchek, perdón, aquí es una O, no es una P, Bouchek, que ellos crearon un índice a principios del presente siglo, data de del 2003, y eso es un índice que me parece que está en una condición intermedia, porque tanto reconoce la necesidad de revisar la lectura integral que proviene del Laxo Taguepera, pero también le da un peso al rol individual que puede tener el primer partido. Ya no habla de una condición hegemónica o dominante, simplemente dice, para evitar la lectura de primera o segunda vuelta, nosotros hablamos del primer partido. Es decir, el primero que ocupe en primer lugar, que no siempre va a ser el que termine ganando la elección en una segunda vuelta. Entonces, Donlevy y Bouchek hacen entonces este intento, digamos, de hacer un híbrido, ¿no?, de las dos tradiciones y les llevan a este índice, ¿no?, que es un poco esto, es decir, la sumatoria típica de los cuadrados, que es el Laxo Taguepera, pero la sumatoria o el descuento que hace el Molinar del partido que termina en primer lugar y después dividirlo entre dos. Es decir, es una operación relativamente simple. Es decir, a diferencia de la complejidad del índice de Molinar o del índice de Golosov, ¿verdad?, o la extremada simpleza que es, pues, en realidad el Hinderfall-Hirschman, que es lo que recuperan Laxo Taguepera en su formulación inicial. Es decir, los números son mucho más grandes, más fragmentados, y el índice de Molinar es mucho más concentrado, ¿no? Y entonces Bouchek y Donlevy pues están en este rango intermedio. Entonces los números, tal como los empecé ya a tratar de utilizar, buscando utilizando las bondades de este número de este índice, perdón, para calcular el número efectivo de partidos y ver cómo funcionaba para poder investigar lo que ocurrieron en las convocatorias electorales surgidas de los procesos presidenciales en la región latinoamericana en los últimos 25 años. Entonces yo decidí dividir, o sea, tomar en cuenta desde luego los 18 países, reconocer los esquemas del modelo presidencial de gobierno como elemento común, la diferencia entre una o dos rondas, así como las posibilidades de reelección o no consecutiva. Eso por un lado, que esos son las variables contextuales. Ya en la aplicación específica también la pertinencia de utilizar el ciclo de 5 años es porque es un rango intermedio, o sea, los regímenes presidenciales en América Latina ranquean de 4, 5 y 6 años. Es decir, entonces la variable 5 es un elemento intermedio que además por lo menos garantiza que en alguno de los ciclos, de los 5 ciclos que se pueden identificar, al menos hay una incidencia de un caso en todos los países de América Latina que caen dentro de alguno de estos ciclos. Entonces, eso también permite una cierta base homogénea para poderle dar seguimiento a los números, ¿no?, que podemos ofrecer. Quizá en algunos casos me tomé la libertad de incorporar una elección de 1999, porque había otras que su primera elección dentro del siglo XX estaba hasta el 2004. Entonces, en algunos casos también los procesos de 4 años se juntaron 2 en un mismo bloque y entonces ahí lo que hago es un promedio. O sea, sumo esas 2 elecciones, saco un promedio para dejar un solo índice por cada bloque de elección por países. Entonces, de tal manera que esto, digamos, al hacer este ejercicio con el NEPE de Donlevy y Bouchek, me salió un poco este cuadro. Entonces, este cuadro, vean ustedes, o sea, es la incidencia de los procesos, digamos, de los 18 países. El 2 y el 1 que aparecen es los países que tienen 2 vueltas y países que tienen una sola vuelta. Aquí son los números que fueron obtenidos con este índice en las elecciones presidenciales de todos estos casos. O sea, son 18 por 5. O sea, entonces creo que es un número bastante atractivo, bastante sólido para poder hacer buenas inferencias de inicio. O evidentemente necesitamos aplicar muchos más indicadores, pero este primer mapeo, si lo vemos tanto desde esta lógica, o sea, en un ciclo propio, o sea, el ciclo promedio de todas las elecciones presidenciales, pues tuvimos un índice de 2.8173,
260-32, 268-35, 290-08, o sea, se eleva un poco el número, y 2,892 en cada uno de los ciclos en los 18 países. Ahora, sacando los promedios de cada país, que esta es la otra ruta, que esto es lo que está marcado, el desempeño de cada país, este es el promedio que tiene cada país durante estos 25 años, es decir, el promedio del número efectivo de partidos. Y aquí lo interesante es que entonces encontramos 5 casos que me parecen a mí los más relevantes. Los 2 que están marcados en negro, que son El Salvador, Nicaragua y Venezuela, que son países que tienen un número efectivo, con base en el dato de Don Libby Bouchek, menos de 2, ¿verdad? El número efectivo de partidos. Eso no significa que solamente sean 2 partidos, sino puede haber la concurrencia de muchas fuerzas políticas, pero la evidencia del carácter robusto de ese sistema de partidos muestra que entonces hay, digamos, un primer partido que está ejerciendo un fuerte control, ¿verdad? Y que evidentemente entonces deja a la oposición en su conjunto pues en una condición mucho más precaria. El caso extremo, digamos, los que tienen una mayor fragmentación, una mayor dispersión, serían los casos de Perú y Guatemala, que promedian arriba de 4, y en el caso de Guatemala ya se está acercando a 5. Pero vean ustedes, es un promedio de 25 años. En algunos casos pueden ver algunos casos individuales, ¿verdad? Guatemala ha tenido hasta 7, ofrece un caso de 7, que es para mí creo que el más alto que encontré, otro cercano de Ecuador, ¿verdad? Pero esos rendimientos. Y luego hay un bloque, digamos, que es un poquito más quizá el tercer bloque de relevancia, que serían precisamente el caso de Chile, el caso de Costa Rica y el caso de Ecuador, ¿no? Que también se están acercando o están arriba de 3 partidos en el número efectivo, ¿no? Y en algunos casos ya acercándose también a la otra zona, digamos, de mayor dispersión, ¿no? De mayor fragmentación. Y lo interesante es que el promedio de países, que digamos, esta es una forma también de sintetizar. Aquí podemos encontrar un desempeño de todo lo que se obtuvo de todos estos promedios, dividido entre 18 sería el gran número 2.8377, si lo tomamos como desempeño integral de todos los países, o si tomamos el desempeño por ciclos quinquenales, pues el número no está tan lejano, el promedio sería 2.7788, o sea, entonces hay un cierto nivel de convergencia, o sea, todavía habría que afinar precisamente que quizá la base de datos yo haya tenido algún sesgo o algo precisamente en la cuestión, pues, como yo repetía, los que están marcados con asteriscos implica que hubo más de una elección y eso implica en ese bloque de años más de una convocatoria presidencial y por eso ese es un número promedio, ¿no? Solamente hay un caso, si no mal me acuerdo, que es el caso de Ecuador, que tuvo 3 convocatorias, ¿no? En un solo quinquenio, y entonces esa es la única excepción de un país que haya tenido más de 2 convocatorias en un determinado contexto. Pero este primer acercamiento, digamos que ya empieza a dar un dato importante, digamos un atisbo que nos puede decir, primero 2 cosas, o sea, no estamos, digamos, el primer dato es que no estamos ante sistemas altamente fragmentados. Si tenemos sistemas fragmentados, polémicos, sí, ahí están. Hay algunos sistemas de enorme hegemonización, como sí están identificados Venezuela, Nicaragua y El Salvador, ¿no? Identificados incluso también por otros elementos que siempre están aflorando en el debate. Pero en general, como se puede ver, primero, los sistemas electorales han seguido funcionando, los sistemas democráticos han seguido funcionando, los partidos políticos han seguido funcionando y otra cosa es cómo los estemos percibiendo, si nos gustan o no nos gustan sus desempeños en el gobierno, si están generando o no otro tipo de características, otro tipo de elementos, pero bueno, ahí ya tendríamos que entrar en algo más allá que los propios números ofrecen. Pero lo que sí es interesante es encontrar que todos los países latinoamericanos han podido desarrollar sus elecciones presidenciales, es decir, prácticamente todos cumpliendo los mandatos. Desde luego, hay algunos, insisto, casos especiales
como Perú, que ahorita acaba de volver a cambiar presidente por situación de Congreso, ¿no? Es decir, pero estamos hablando, o situaciones un poco más intensas como la de Ecuador, ¿no? Pero en general, el desempeño de conjunto es muy interesante observar cómo los partidos en su inmensa, los países se mueven en números pues no tan estridentes, ¿no? Si tomamos en cuenta, insisto, las posibilidades de que, desde luego se puede polemizar si este índice que yo tuve a bien utilizar como una vertiente distinta a las que tradicionalmente hemos utilizado en la experiencia latinoamericana, como es el caso del Molinar o el caso de Laxo Taguepera, encontrar bajo este razonamiento que traté de explicar ahorita de manera muy somera de por qué me parece que esto es un índice más a punto intermedio entre la lectura de Laxo Taguepera y la lectura de Molinar, pues veamos que en ese sentido pues es un índice que pues nos ofrece un poco esta primera panorámica. Entonces, pues bueno, estos resultados, entonces, como decíamos, ahí ya adelanté un poco estos elementos que se destacan más, ¿no? Que son estos casos extremos, y insistiría en el caso de Costa Rica, Chile y Ecuador, que son los que superan la barrera de los 3. Y pues simplemente para ir cerrando, esencialmente la experiencia que hemos tratado de empezar a explorar, insisto, porque esta apenas sería una primera dimensión de las muchas que evidentemente tenemos que trabajar utilizando seriamente los indicadores electorales y lo que nos ha ofrecido, pero ciertamente sí es muy importante poder apoyarnos en estos datos duros, o sea, y con eso pues nivelar un poco en el propio gremio, en la propia discusión, en los propios elementos que han aflorado mucho en el debate, pues ciertos supuestos, ciertas visiones extremas, ciertas visiones polarizantes que en un momento dado se desvían o se alejan, digamos, y anteponen otro tipo de criterios antes de tener esta complementación o por lo menos partir de una evidencia más o menos que nos pueda dar un punto de partida para entonces sí, primero decir, bueno, afortunadamente los sistemas latinoamericanos siguen funcionando, podemos, insisto, cuestionar sus desempeños en otros ámbitos a nivel de calidad de política pública, etcétera, pero lo que sí es muy interesante es que los ciclos electorales latinoamericanos han fluido, siguen desarrollándose, estamos, digo, en términos generales, digamos, casi todos los países no han tenido mayores ajustes a los mandatados por sus constituciones, y en ese sentido, pues bueno, eso creo que sí es un dato interesante, importante, para poder quizá entonces sí acercarnos con una discusión mucho más anclada, mucho más robusta, con el apoyo precisamente de datos duros, ¿no? Que eso muchas veces es lo que normalmente nos está faltando muchas veces en nuestras discusiones, en nuestros análisis. Entonces, pues esto es parte, digamos, también de un proceso de construcción de agenda, ¿no? Que apenas yo, pues por lo menos he comenzado con este primer indicador. Desde luego estoy con la lectura de que también empezaremos a trabajar otras dimensiones también de indicadores electorales, pero creo que este es un buen punto de introducción, un buen punto de elemento para poder asociar la importancia de hacer este tipo de cálculos y desde luego debatirlos a partir de las condiciones y de la naturaleza de nuestras propias prácticas, de nuestros propios regímenes políticos y a partir de las condiciones con las cuales entonces también tenemos que seguir generando una expectativa sólida de que nuestros sistemas electorales y nuestros sistemas de partido cumplan para lo que están pensados, ¿no? Ofrecer condiciones de certidumbre y condiciones de funcionamiento adecuado para una eficaz representación de la ciudadanía, independientemente de quién está al frente por su sentido o no ideológico de las cosas. Eso sería básicamente mi contribución inicial y espero en todo caso si hay alguna reacción o comentario, a sus órdenes. Gracias. Entonces, tenemos de aquí a las 3:50. Ay, perdón. Para recibir. Está un comentario, sí.
Tenemos de aquí a las 3:50 para recibir comentarios, preguntas, por favor, para empezar. Bueno, muy buenas tardes. Servidor Alfredo Sáinez, de la Universidad de Guanajuato, profesor académico de México. Y hay dos preguntas que quiero plantear, una para el doctor Leonardo Valdés y otra para el doctor Víctor Alarcón. Para el doctor Leonardo Valdés, sin duda nos expuso algo muy interesante en relación con una perspectiva que es gobernanza y gobiernos de coalición. En el caso particular de México, no sé, en el caso particular de América Latina, sabemos que la coalición de gobierno se instrumentó con una reforma constitucional que se hizo en el 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, estamos hablando de que todavía teníamos un sistema multipartidista que deviene de 1997 hasta antes de las elecciones de 2018. Quiero entender que la intencionalidad en ese contexto de ese multipartidismo donde ninguna de las fuerzas políticas tenía mayoría absoluta, ni en la época de Zedillo, en el último trienio, ni tampoco con Vicente Fox, ni tampoco con Felipe Calderón, se tuvo esa, y por supuesto tampoco con Enrique Peña Nieto, se tuvo esa mayoría absoluta que le impedía por sí solo al partido del gobierno, primero en la época de Zedillo PRI, y luego después 12 años del PAN y un sexenio del PRI a Peña Nieto, impulsar reformas, sobre todo a leyes secundarias y reglamentarias, y mucho menos reformas a la Constitución. Entonces, se entiende la intencionalidad de establecer un gobierno de coalición para poder justamente lograr estos consensos, estos acuerdos. Sin embargo, todavía tenemos establecido como una atribución que tiene el presidente de la República impulsar gobiernos de coalición. Pero ya cambió el sistema de partido multipartidista a predominante, construido por las alianzas de Morena en un primer momento, y en un segundo momento con las elecciones ya que llevaron a Claudia Sheinbaum a la presidencia, ya hablamos de un sistema de partido predominante. Entonces, la pregunta es muy simple: ¿cuáles son las perspectivas, los incentivos para poder impulsar un gobierno de coalición cuando prácticamente al gobierno en turno, pues no le interesaría mantener un gobierno de coalición porque por sí solo puede impulsar reformas a leyes secundarias y reglamentarias, y más aún, reformas a la Constitución? Adelante, reformas a la Constitución sin necesidad de ningún partido. Es decir, si no hay incentivos, ¿cuáles son las perspectivas de impulsar un gobierno de coalición? Ese es justamente el planteamiento. Y en relación con la gobernanza, solamente 2 estados de la República, ¿sí?, tienen leyes que aluden a la gobernanza en México, en 2 estados de 32. Otras aluden a gobierno electrónico, otras a gobierno digital, y en ese sentido va también la misma tendencia, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? Entonces, se habla en el discurso muy bonito de impulsar gobiernos de coalición, de impulsar la gobernanza, pero la realidad suele ser más cerca que nuestros deseos. Ese es el planteamiento inicial. Y para el doctor Víctor, pues es muy simple la pregunta. Tenemos el chapulineo, ¿verdad? No sé qué tanto sea el chapulineo, se entiende, pues en México pasar de un partido, transfugismo, en el caso particular de Europa, ¿verdad? España, en fin.
Y eso vemos que lesiona los sistemas electorales. Digo, los lesiona porque cuando pasas tú de un partido político a ser independiente o a formar parte de otro grupo parlamentario, prácticamente ya la composición del sistema electoral que te dio origen un voto, una representación, una curul, ya se diluyó. Entonces, aquí ¿cuáles son las perspectivas? Porque particularmente, Víctor, en México no tenemos candados para poder detener ese chapulineo o ese transfugismo. Entonces, es un reto, obviamente, que si no tenemos ese candado, no podemos nosotros incidir en el equilibrio del sistema electoral bajo esa tendencia de chapulineo. Hasta ahí mi comentario y felicidades. ¿Alguna intervención más? ¿Pregunta, comentario? Sí, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por las propuestas que hoy nos han presentado. Yo tengo dos preguntas muy directas. El primero, doctor Valdés, tiene que ver con esta conclusión a la que usted arribaba respecto de que nos enfrentamos a un voto, llamémosle más racional económicamente hablando, y segundo, más estratégico respecto de esta posibilidad de votar distinto a ejecutivos y a mayorías legislativas. Y me parece que, digo, los datos finalmente están allí, ¿no? Pero en el caso mexicano no necesariamente va por allí. Entonces, yo sé que no es la materia de la disertación, pero probablemente encontrar a lo mejor alguna hipótesis respecto de por dónde qué estaría explicando ese movimiento que parece ir en contrasentido de los datos que se muestran ahí. Y sobre el paper del doctor Víctor Alarcón, un poco pensando en esta cuestión que mencionaba usted, doctor, del institucionalismo contextual, parecen sugerir la tabla final del número efectivo de partidos, que tal vez lo que explique, y que además lo esboza rápidamente, nada más que se nos fue un poquito rápido en la presentación, parece que lo que explica no es si hay una primera o segunda vuelta, sino más bien tiene que ver con factores contextuales, ¿no? Y por eso está allí Venezuela, El Salvador, Nicaragua, y por el otro lado, los que aparecen con más partidos son los que efectivamente pues, tuvieron crisis severas, ¿no? Como Perú, y se me fue el otro, pero es correcto. Entonces, nada más sería esa como mi intención de que pudiera todavía y profundizar más sobre eso. Gracias. Únicamente me gustaría hacer un comentario respecto de la disertación del doctor Valdés. Yo sí coincido en que vemos ya no una votación en cascada en México, pero a nivel subnacional, porque a nivel nacional sí vemos el efecto cascada, pero vemos que en los estados existe una composición plural de los partidos dominantes. Pienso en el caso de Guanajuato, de donde soy. El estado es gobernado por el PAN, pero los senadores fueron de Morena. Diputados locales, se rompió esa tradición que se tenía de que los 14 distritos federales se los llevaba el PAN. En esta ocasión se llevó únicamente 7, 8. Entonces ya vimos que hubo un avance de Morena. El Congreso local tenía una composición mayoría panista. En ocasiones llegaba a ganar de 20 a 21 de los distritos locales, y en esta ocasión ya no tiene mayoría calificada por sí solo. Ha tenido que partir de alianzas con PRD, Verde, MC, etc. Los municipios también tienen una composición muy diversa, no está predominando ni azul ni guinda, o sea, también hay MC, Verde, quedan rasgos del PRD. Hubo candidaturas independientes que ganaron, aunque sean municipios chiquitos, pero todavía ganaron, y el estado lo está gobernando Acción Nacional. Entonces creo que a nivel subnacional, en México todavía existe esta discrepancia de voto, no en cascada. Esto es cuanto. A ver, Víctor va a
responder. Pues muy rápido. Bueno, con respecto a todas las preguntas muy interesantes, muy imposible condensarlas en unos cuantos minutos, pero bueno, en el ánimo de responder. Con respecto a esto de los gobiernos de coalición, curiosamente yo tengo la impresión de que una cosa es tener un gobierno de coalición formalizado, como lo piden ahora la Constitución, y otra cosa es que siempre hemos tenido gobiernos de coalición producto del resultado electoral e incluso de las alianzas fácticas, o sea, coaliciones de facto que hemos tenido en las legislaturas. Es decir, el Pacto por México es una coalición de facto, ¿no? Los acercamientos del PRI y el PAN son coaliciones de facto. O sea, siempre hemos tenido coaliciones de facto. O sea, una cosa que creó en un sentido práctico el sistema electoral del 96 fue crear coaliciones de facto, que están regladas con los topes que había del famoso 60-40, esa es otra cosa, en el diseño, que hacía más difícil entonces construir que un solo partido pudiera acaparar por sí solo la construcción de una mayoría constitucional. Eso provoca coaliciones de facto, ¿no? O sea, tener que buscar alianzas con segundas, terceras fuerzas para llegar a esos umbrales. Lo que hizo el Pacto por México fue formalizar un poco a la europea la idea de que quisiéramos formalizar un pacto político que siguiera los cánones de, pues sí, buscaron a lo mejor una aprobación, una moción un voto de confianza, ¿no? Y ni siquiera con esos estándares. O sea, simplemente es anunciar que se forma un plan de gobierno, pero después de que se pueda disolver ese plan de gobierno, pues cada quien otra vez regresa a lo suyo, y eso no impide que sigan dialogando y puedan seguir construyendo votaciones conjuntas. Entonces yo creo que esto del gobierno de coalición sí me parece que, claro, fue un proceso incompleto, es decir, lo que se trató de estructurar fue cierta forma de institucionalizar y de formalizar de maneras más estables esos mecanismos, pero bueno, una de las 20 cosas que siempre dejamos a medias en México. La segunda cosa que quede a medias, pues es lo que también se menciona aquí del transfugismo. Tenemos controles y los últimos años, recuerden ustedes, la militancia efectiva, todos los elementos que el INE trató de ir acompañando para reducir el trasiego de votos, la construcción artificial de mayorías, producto, digamos, de la distribución, de no diferenciar entre coaliciones y partidos. Lo acabamos de ver en el 2024, pero bueno, es un hecho. O sea, las condiciones incluso de mínimo contención que trató de armar el INE, pues no son suficientes para poder establecer con claridad cómo y de qué manera. Lo que sí es un producto de la reforma 2007-2008 fue la de la separación de la contabilidad de los partidos que pudieran mostrar su aporte de votos independientemente de estar coaligados o no, para obtener para el carácter del registro, curiosamente no pensado para otros fines, pero gracias a eso, por ejemplo, cuando yo tuve que hacer esta cosa de la construcción de los números, pongo un caso práctico, la elección del 2000 y la del 2006 no hay forma de saber cuántos fueron los votos específicos que obtuvo concretamente el Partido Verde y el PAN, o en la coalición de Cuauhtémoc Cárdenas. Lo mismo pasó en el 2006. En cambio, 2012, 2018 y 2024 ya podemos tener una identificación puntual del aporte que le dio el PT o le dio el Partido Verde a la coalición a Morena. Y las mismas diferenciaciones entre PRI, PAN y PRD, o PRI, PAN y MC en las coaliciones que jugaron en esas combinaciones. Entonces, por eso mismo, esta posibilidad, digamos, también, digamos, de cómo los sistemas de contabilización que tenemos para poder construir los indicadores electorales sí son importantes. Y independientemente de los efectos adicionales, que ciertamente le ponemos mucha atención a los efectos derivados un poco de una vez que ya los actores juegan y buscan sus opciones de salida, entrada y salida, pero en sí mismo, o sea, creo que hay algunas deficiencias efectivamente que provienen del propio diseño que hacen que precisamente el transfugismo pues sea una situación imperfecta. ¿Por qué? Porque no podemos impedir, no está arreglado en ninguna parte, como quizá en otras partes del mundo, de que las curules les pertenezcan a los partidos y no a los individuos, ¿verdad? O algún otro tipo de mecanismo de control para que una curul no sea tan fácilmente removida de un partido a otro.
Es decir, ahí tenemos una serie de elementos que han alentado precisamente estas estrategias. Cuando eso se detectó desde el 2018 o incluso antes, desde el 2012, perdón, con los famosos diputados Sandía, desde el 2012, cuando esa práctica la inauguró el PRI y el PAN, el PRI y el Partido Verde haciendo el trasiego de votos, pues evidentemente ese fue un caminito que todos los partidos políticos se aprendieron, para bien o para mal. Y es una repercusión que tenemos hasta nuestros días. Es decir, no solamente lo ha practicado Morena y sus aliados, sino también lo practicó el PRI, el PAN, el PRD, etcétera. Entonces, ahí tenemos una serie de condiciones muy particulares que el diseño institucional tiene que revisar a profundidad. Gracias. Estamos llegando a tiempo. Un minuto, doctor Castillo, para una última reflexión. Bueno, muy rápidamente. Me parece que nuestros sistemas electorales tienen muchas cosas que atender. La regulación de las redes, el número efectivo de partidos. Por ejemplo, el doctor Valdés mostraba que hay más pluralismo. Sin embargo, vemos cierta concentración de los partidos políticos por el número de votos que obtienen efectivamente y que nos dan menos de 3 en promedio partidos políticos, los cuales, pues, el sistema electoral que se ha puesto como ejemplo en el mundo es el de Estados Unidos, que tiene 2. Entonces, estamos bien, estamos mal, no lo sé. Pero al final creo que la ciudadanía y no solamente las instituciones tenemos una mayor responsabilidad que atender. El transfugismo, ¿cómo se puede arreglar? Pues yo pensaría no votando por esos candidatos grillos, ¿no? O chapulines, o como se llamen. Pero como el sistema lo permite, pues nosotros también lo hacemos. Nosotros tuvimos alternancia, yo vengo de la Universidad de Puebla, y la primera alternancia que tuvimos fue con un candidato priista que se fue de partido, pues, o sea, entonces, ¿por qué creemos que por cambiar de partido ya cambiaron de ideología o de forma de hacer las cosas? Creo que desde la ciudadanía tenemos una alta responsabilidad y desde la academia podemos contribuir un poco más con eso. Gracias. Muy breve dato histórico. La propuesta constitucional de gobierno de coalición no es de Peña Nieto, no se hizo en 2014. Sí, pero la propuesta es de Manlio Fabio Beltrones. Sí. O sea, no es de Peña. A Peña Nieto no le daba para eso. A Manlio sí. Y ahora otra vez es senador de la República. Y quedó inconclusa, pero usted dijo que era de Peña Nieto y no. Según registré, usted dijo la reforma de Peña Nieto, pero no era de Manlio. Pero eso era solamente una especificación histórica de aquellos que somos cuidadosos en que se le ponga nombre y apellido a las propuestas de reforma. Pero ajá. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el caso es que esa, como bien dijo Víctor, es una reforma inconclusa, no se hizo la ley secundaria, pero muy probablemente no se necesita porque hay gobierno de coalición de facto. Hoy Morena no puede modificar la Constitución sin el Verde y sin el PT, y no va a modificar la Constitución sin el Verde y sin el PT, y el Verde y el PT lo están acompañando no solo en las reformas constitucionales, sino también en las aprobaciones secundarias y de presupuesto de egresos y demás. Es una coalición que está gobernando. Una observación. No hay que confundir el gobierno de coalición con la coalición legislativa. Lo que sí se ha impulsado son coaliciones legislativas. PRI, PAN, PRD lo hizo por formar el Pacto por México. Pero cuando hablamos de coalición de gobierno nos referimos propiamente a la integración del gabinete como tal, que no ha ocurrido, se ha ocurrido de facto, sobre todo con Cedillo, cuando integró uno, y en el mismo Guanajuato, cuando se dio el gobierno interino de Carlos Medina Plasencia, que integró a Rocha Díaz, siendo del PRI como secretario. De facto se ha existido. Sí. ¿No? Bien.
Finalmente, y para cerrar, porque ya estamos pasados de tiempo, sí, el tema del comportamiento electoral sigue siendo un enigma importante. Pareciera en algunos aspectos que México va a contrasentido de América Latina en el voto más sofisticado, pero tiene mucha razón la compañera de Guanajuato. Si bajamos la mirada a lo subnacional, nos vamos a encontrar que en lo subnacional el votante sí está sofisticándose, sí es cada vez más sofisticado, no así en las elecciones nacionales. Habrá que investigar por qué, y sin duda alguna esa es de mis preguntas de investigación que tengo de despejar de aquí al próximo año cuando traiga la segunda parte de esta investigación. Muchas gracias a todas, a todos por su participación y pues espero que tengan mucho éxito a lo largo del Congreso. Hasta luego.